más se habló de la afición, de lo que hizo la afición, que del partido como tal. Primero vamos a hablar del partido y también vamos a hablar de lo que pasó con la afición de, vamos a ir de Santos Laguna y todo, que se enojaron porque Acevedo no fue titular. Y también, entre otras cosas, abuchearon al tal Rangel, decían que entrara Acevedo y obviamente también se le criticó a el Vasco Aguirre. Ahora viendo las alineaciones, tenemos al tal Rangel, Gallardo, bueno, sería Israel Reyes de lateral, pero bueno, Montes Vázquez central, Eric Sánchez, Ruiz y Edson Álvarez, Roberto Alvarado, también Jiménez sería delantero y Chucky Lozano, pero bueno. Por parte de Uruguay, Mele, Jiménez, Píqueres, Olivera, Varela, está medio mal la alineación, pero bueno, Bentancur, Salazar, Martínez, Aguirre, Rodríguez y Sanabria. Hay que hablar primero de lo que pasó con el tal Ángel. Creo que es inaceptable, pero inaceptable lo que pasó en el partido de hoy contra Uruguay. Fue inaceptable lo que le hicieron al tal Ángel. Y eso que es de Chivas. Quiero que se entienda. Él es de Chivas, de Chivas. Yo odio todo lo que sea de Chivas. Odio al staff, al director, todo lo que sea de Chivas. Y aún así me van a ver defendiendo al tal Arrangel. Porque el tal Arrangel en selección mexicana y en las Chivas también ha tenido errores gravísimos. Ha tenido veces que no ha sabido salir. Ha tenido veces que no sabe atajar bien, que no sabe despejar bien. Hoy no tuvo nada de eso. Hoy Uruguay nunca llegó al arco y las pocas que atajó el tal Arrangel o mismo tuvo que usar las manos, lo hizo bien. Hoy no tuvo ningún error el tal Arrangel. Pero cada vez que agarraba el balón tal Arrangel, sea con los pies, sea con las manos, sea como sea, siempre se le abucheó, siempre se le insultó, hasta en un momento se le gritó el grito que ya está prohibido por la FIFA, se le gritó al tal Arrangel. Esto porque Acevedo no fue titular. Acevedo es un portero que ha pedido mucha parte de la afición y hoy pudo haber sido un partido para probarlo, no te voy a decir que no, pero no es la forma. Está jugando la selección mexicana y tienes que apoyar a la selección mexicana. Está bien que critiques a los futbolistas mexicanos, pero es que ahora, el día de hoy, tal Arrangel no hizo ningún error. El tal Arrangel no hizo nada, es lo que estoy diciendo. Y esto estoy defendiendo al tal Arrangel para que vea mi punto. El tal Arrangel no hizo nada para insultarlo ni tampoco para bochearlo. Hubo partidos pasados en los que el tal Arrangel se equivocó horrible y no le gritaron nada, no le insultaron nada. Y ahora sí, no hizo nada para merecerlo, no hizo nada para hacerlo. Creo que no entiendo por qué. Ha habido partidos peores de México, porque también se le abucheó a la selección mexicana en general, porque no jugó bien. Yo creo que hoy fue de los partidos más aceptables de los últimos que ha jugado México, porque contra Colombia no se le hizo el 4-0, no hubo tanto como hoy. Hoy se le fue mucho la afición de Torreón a México, cuando no sé si era merecido o no. El partido de hoy sí no fue el mejor. México sigue teniendo deficiencias, más que nada en medio campo. Y hoy tuvo deficiencias la delantera. Raúl Jiménez tuvo su peor partido, yo creo que en bastante tiempo. Tuvo bastantes claras que cuando tuvo que definir de una no lo hizo y cuando se tuvo que esperar no lo hizo. Puedo decir eso, que estuvo mal la delantera de México, pero no hubo un peor partido de México, no hubo un partido horrible de México. A mí no entendí por qué se le gritó a Rangel. Entiendo el por qué, no sé por qué. Porque te gusta o no, está jugando México, tu selección, es como tu equipo. No voy a insultar al futbolista si no ha hecho nada. Si el tal Rangel hubiera cometido un error que al final acabó en gol de Uruguay, ok, y aparte era la oportunidad para darle a Acevedo, ok, entonces estás en todo tu derecho a decir, oye, esto no está bien, pero no había hecho nada Rangel para que lo empezaran a abuchear, y es algo que ya está pasando mucho en México, que no ha pasado nada y ya se le está abucheando a los futbolistas. Yo creo que no es eso, la selección está jugando, la selección está haciéndolo, y por ejemplo, tuvo un peor partido el Chucky Lozano, que hasta se fue lesionado. Tuvo un peor partido Roberto Alvarado. Tuvo un peor partido Eric Sánchez, que el tal Arrangel. El tal Arrangel, te digo, o sea, casi ni le llegaron al arco de México los uruguayos. Así que no entiendo la verdad lo que hicieron. También pedí la cabeza del Vasco Aguirre. Yo creo que es algo ya que no sirve para nada. México no tiene ningún proceso ni tiene algo pensado. México no sabe nada. Si vas a despedir al Vasco Aguirre por un amistoso, no va a cambiar nada. No va a venir un nuevo técnico, no va a venir Mohamed, no va a venir Guardiola, no va a venir nadie. Va a venir un interino si quieres y va a ser lo mismo. Nada va a cambiar de aquí a 6 meses que va a ser el mundial. Nada va a cambiar. Con Aguirre, con el que tú quieras, nada va a cambiar. Van a ser los mismos futbolistas, la misma idea de juego si lo quieres tomar así. Con Rafa Márquez, con quien sea va a ser lo mismo. Entonces lo de sacar a Aguirre es cierto. Tiene muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo eso que dijo, no veo los partidos de la Liga Árabe. Ok,
pero es tu trabajo, es lo que tendrías que hacer. Es tu trabajo. ¿Tú crees que la gente que todos los días va muy orgullosa de ir a trabajando con todas las emociones? No, pero es parte de tu trabajo. Eso de que no, yo no veo la Liga Árabe solo porque tengo algunas observaciones de que es bueno, por eso traigo a Quiñones. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Tú dime. Tu único trabajo es ver cómo están los futbolistas, quiénes están bien, quiénes están mal, físicamente, emocionalmente. Ese es tu trabajo. Y al fin y al cabo, en 2 meses, en 2 partidos, demostraron la cancha. No puedo ver cómo está enojado por eso o no le interesa eso. Pero bueno, son cosas que sí no me gustan, pero sé que no van a cambiar. Y no me queda más que eso y ver lo que pasó y decir... Para mí el Vasco Aguirre no se tiene que ir más que nada porque no veo ningún cambio. Por ejemplo, cuando Jimmy Lozano se fue después de la Copa América, se tenía que ir, pero porque no había un cambio. O sea, porque Jimmy Lozano ya no tenía más cabida, ya no había una mejor cosa para hacer. Jimmy Lozano era lo único que iba a hacer y no iba a haber nada nuevo. Llegó el Vasco Aguirre, a nadie fue su primera opción, pero bueno, ya llegó. Se sabía que era un director técnico para salvar un bombero, un director técnico que iba a ser un bombero, y es lo que fue. En 2002 fue un bombero, en 2010 fue un bombero, y ahora en 2026 va a ser un bombero. Que tú explícame por qué en tu mundial, si en tu mundial vas a ir con un director técnico bombero, pero bueno, son cosas de México, el mundial más importante y en el que tendrías que ser hasta candidato. Pero no candidato de sí, candidato por la localidad. Porque es tu mundial, porque tendrías que demostrar cosas nuevas, demostrar garra, demostrar juego, demostrar fútbol. Es una vez que vas a ser nuevamente anfitrión. 13 partidos, 5 partidos, un partido, lo que sea, vas a ser anfitrión. Como está ahora la FIFA, muy probablemente no vuelvas a tener un mundial, porque cada vez necesitas más infraestructura, mejor economía, más cosas. Esta pudo haber sido la última oportunidad para ser... el embajador o en el que se iba a jugar un mundial, y México la desaprovechó de una forma horrible. Tú tuviste que convertir a Israel Reyes, que su posición principal es central, que en el América está jugando como contención, a lateral, porque tu lateral derecho principal está lesionado y los otros son unos pendejos que no saben hacer nada. Son unos pendejos que tuviste que poner a Israel Reyes, que juega de central, que su posición principal es central, que juega de contención, de lateral, porque no tienes otra opción. Montes y Vázquez son tu defensa central. El capitán del Genoa está bien, pero el otro juega en Rusia y va ahorita a tener un parón de 2 meses en la liga rusa. Gallardo, que en selecciones lo hace bien, pero hasta ahí. Eric Sánchez, horrible para mí. En el América lo hace muy mal y en la selección mexicana tampoco hace la diferencia. Marcel Ruiz igual, en el Toluca lo hace muy bien, en la selección nunca ha demostrado nada más. Edson Álvarez como el capitán, sí, todo lo que tú quieras. En el Fenerbahce, después de un mal inicio, lo está empezando a reconstruir, está empezando a hacer las cosas bien, pero aún así siguen sin demostrar. Roberto Alvarado no ha jugado nada en selección mexicana, nunca ha jugado nada en selección mexicana, nunca lo ha jugado en selección mexicana, nunca ha hecho nada Roberto Alvarado en la selección mexicana, nunca ha hecho nada y sigue siendo titular. Está lesionado el que tú quieras, Roberto Alvarado sigue siendo titular en selección mexicana. En selección mexicana, esto demuestra el mal momento de la selección mexicana. Roberto Alvarado nunca demostró nada en selección mexicana, nunca ha demostrado nada y es titular. ¿Por qué? Porque entre lesionados, en futbolistas en mal momento, en que otros futbolistas no los ves porque están en ligas que no conoces tú o que no quieres ver. El Chucky Lozano sigue siendo titular. Chucky Lozano. En 2025, el Chucky Lozano, que luego del gol contra Alemania no hizo nada en selección mexicana, no hizo nada y ya ha sido convocado y ha sido titular solo por eso. Raúl Jiménez, que era tu mejor futbolista, en el que estaba jugando bien en Europa, el que lo estaba haciendo muy bien en la selección mexicana, hoy tuvo un partido muy malo en el que la selección uruguaya jugó horrible. Mele, que había cometido muchos errores contra Chivas, hoy cometió errores más y más errores. Mele jugó muy mal. Regaló un buen de balones, no sabía despejar por aire, por abajo, no sabía despejar Mele. Los centrales de Uruguay tampoco. Se hicieron bolas los uruguayos y aún así México no pudo aprovechar. Hubo una roja que pudo haber sido para que no le marcaron a Uruguay. O sea, una roja que le hicieron a un futbolista mexicano que al final no le dieron una roja a Uruguay. Sí, se entendió. Ya, pues que ahorita estoy en otras cosas. Y una roja que a Uruguay no le marcaron. Hubo un penal
para México que no le marcaron y otro si quieres para Uruguay. Pero no vamos ahorita a entrar en amarillas, rojas porque hay que decirlo. El primer tiempo de México fue muy superior. Uruguay nunca demostró lo que pensarías que sería Uruguay, nunca lo demostró. Nunca le llegaron al tal a Rangel como lo dije. Lo pasaron abucheando, pero como tal nunca tuvo ninguna de peligro. México estuvo más ahí. Los primeros 45 minutos fueron de México. De ahí en el segundo tiempo, unos 20 minutos más peleados entre que Uruguay tuvo como dos que ahí pudieron ser algo y otros 10 minutos de México, y después de eso fueron patadas, peleas entre Montes y uruguayos, amarilla para Montes, para Edson, para el Búfalo, para Varela, para José María Jiménez, para todos, pero nunca se jugó más al fútbol luego del 70 más o menos. Y eso fue lo que pasó. El partido de México fue bastante normalito. Yo creo que de lo mejor fue que cuando se lesionó Chucky Lozano entró Gilberto Mora, que Gilberto Mora lo hizo bastante bien en los 45 minutos que estuvo. Lo hizo bastante bien. Tuvo una muy cerca de ser un gol. Estuvo muy cerca de ser un gol. Su primer gol en selección mayor, pero no lo logró marcar. Le pegó de 3 dedos y se fue por un lado de la portería. Eric Lira también entró pero no hizo mucho. Obed Vargas tampoco hizo mucho. Orbelín Pineda se me hace otro que está becado en la selección mexicana, que juega en Europa, todo lo que tú quieras. No ha demostrado nada, no demuestra nada. Y Diego Lainez, que tampoco hizo nada. Ahí demuestra que México está en un mal momento, que es cierto empató contra Ecuador y Uruguay, pero perdió 4-0 contra Colombia, así que no sé qué es lo que va a pasar. Te lo digo. Por ejemplo, te me dices, y hay posiciones que no sabes qué vas a hacer. Por ejemplo, yo creo que Israel Reyes ya tendría que ser lateral derecho. Para mí, sin dudas, tendría que ser lateral derecho Israel Reyes. No hay otro. Huesca no sabe si va a llegar o no va a llegar. Kevin Álvarez está en un momento horrible. Pone a Israel Reyes de lateral derecho. Lo que no ha querido hacer Jardiné, hazlo tú, Pascual Aguirre. Hazlo tú. Luego de eso, la central ya está definida, que es Johan y Montes. Yo creo que está bien. Creo que han mejorado de lo que se había visto en partidos pasados. Gallardo defensivamente lo hizo bien. Ya en el ataque con los centros no lo hizo tan mal, pero no lo hizo tan bien, pero bueno. Eric Sánchez, Adson Álvarez y Marcel Ruiz lo hicieron hasta ahí más o menos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar al final, porque la polémica que se hizo con Fidalgo, que si se iba a jugar, que si no iba a jugar. Yo creo que en este momento la selección mexicana son posiciones que yo creo que México sí tendría que tener. Yo creo que si lo contamos con un mexicano más que lo que es, para mí Fidalgo sí tendría que estar en la selección mexicana. Porque no es que sobre ese Fidalgo, no es que está cubierta la posición. Por ejemplo, Eric Sánchez, ¿me vas a decir que es mejor que Fidalgo? No. Vemos los otros mediocampistas, que Eric Lira, que Obed Vargas, si quieres. Pero después de eso, ¿me vas a decir que no puedes entrar, quitar a Eric Sánchez de la selección y meter a Fidalgo? Sí. ¿Por qué no? Eric Sánchez no te da nada. Es un cupo vacío. Ahorita no vas a sacar a ningún futbolista en 6 meses con un buen futuro. Un futbolista mexicano no vas a sacar en 6 meses que la rompa. Vete con Fidalgo, es lo que hay. Pero bueno, México jugó un partido más o menos contra Uruguay. Estuvo bastante ahí. Hay bastantes cosas. Ya lo dije, lo que hizo la afición no me gustó nada. Es tu portero, te gusta o no, que si es él, lo tienes que apoyar, tienes que estar con él. Ya si comete errores, ahora sí lo puedes criticar, pero no cometió ningún error y lo criticaron. Yo creo que eso nunca había pasado, o no sé si en alguna selección pase, que no ha hecho nada tu portero, pero hay que criticarlo. O sea, porque no es que lo criticaban por los partidos pasados del tal Arrangel, lo criticaban solamente porque era titular, algo que él no decidió nadie, lo decidió el técnico, no lo decidió él, pero bueno, a él fue el que criticaron. La selección mexicana empató 0-0 contra Uruguay y ahora su próximo partido va a ser el martes contra la selección paraguaya, una selección paraguaya que perdió contra Estados Unidos 2-1. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque en las eliminatorias de la CONMEBOL parece que Paraguay era algo que iba a ser bastante sorprendente y se ha pagado bastante Paraguay, así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque hasta el momento en los últimos partidos que ha tenido México se le ganó a Turquía, recordemos 1-0, pero se le perdió contra Suiza 4-2 y luego vino la Copa Oro que al final ganó, y luego tuvimos los empates contra Japón y Corea del Sur. Perdimos 4-0 contra Colombia, sí, ese 4-0 de hace un mes aproximadamente. Se empató contra Ecuador 1-1.
Ahora se empató a 0-0 contra Uruguay. Y en el último partido de este año, de este 2025, va a ser contra Paraguay. México contra Paraguay, si no estoy mal, en Estados Unidos. Va a ser el último partido de México en este 2025. ¿Sí? 2025 lo cierra México contra Paraguay. Último partido, no va a haber más. México contra Paraguay. Y después de eso nos vamos a ir hasta el 2026. Que ya se ha hablado mucho de que el partido para reinaugurar el Estadio Azteca contra Portugal, que si sí se va a hacer, si no se va a hacer, si va a ir Cristiano, si no va a ir Cristiano por la roja, que también va a haber un partido contra Argentina, si sí va a hacer, si no va a ser. Hay muchas cosas, pero a México no le quedan muchos partidos antes del Mundial. Este es el último partido de México antes de saber quién le va a tocar en la fase de grupos. Y creo que lo voy a seguir diciendo, México no es la mejor selección, no está cerca de serlo, no es una selección que sea muy buena. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Tengo bastantes dudas con México, no confío tanto. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque con las selecciones que se ha enfrentado en los últimos partidos, muy probablemente alguna de ellas le vaya a tocar en la fase de grupos. Uruguay le puede tocar en la fase de grupos, Ecuador le puede tocar en la fase de grupos, Colombia le puede tocar en la fase de grupos, Japón, Corea le puede tocar en la fase de grupos. El único de los últimos que ha enfrentado y que no le puede tocar es Estados Unidos, y porque es cabeza de serie. De ahí en fuera, Suiza, Turquía, Suiza que le costó y perdió, contra Turquía que le costó y ganó por la mínima. Contra todas esas se puede enfrentar y con ninguna se le ha demostrado una gran categoría o una diferencia que digas, wow, México está para ganarle, o México fue impresionante y ganó y le quedó corto el marcador. Vamos a ver qué es lo que pasa contra México. Ya presentaron camiseta, ya presentó todo, ya aquí está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Empate 0-0 contra Uruguay. Y ahora el martes contra Paraguay y se acaba este 2025 para la selección mexicana. Vamos a ver qué es lo que pasa. México no está jugando bien. México y su afición está completamente rota. Hay mucha afición que está odiando a Malagón, mucha afición que está odiando al Tola Rangel, que pide a Acevedo, que pide a Ochoa. Hay gente que todavía no sabe quién es la lateral, quién tiene que ser el delantero centro, que pide que vengan más futbolistas de la sub-20, que si estén los naturalizados, que no estén los naturalizados, que si se acepte, que Fidalgo sí, que Quiñones no, que Ochoa, que Malagón, que el Tala, que Acevedo, que Berterame. Se están diciendo cosas y no hay nada claro. Muy probablemente algo así sea lo que va a ser México en el Mundial. Esperemos obviamente que México alce el vuelo y que pueda hacer algo bueno en el Mundial, que es lo que todos los mexicanos deseamos con todo el corazón, que México la rompa en el Mundial. Se ve muy complicado, pero recemos que nos callen la boca y hagan un gran Mundial.